¿Cómo vivir en una sociedad 24/7? Vivimos en un mundo, en una sociedad donde pareciera ser que el tiempo, las 24 horas del día, no nos fueran suficientes. Donde llega la noche y vemos que quedaron cosas pendientes por finalizar. Eso nos produce ansiedad, nos produce estrés y una serie de problemas no solamente en nosotros, sino también en nuestro entorno. Por eso el estudio de este trimestre tiene que ver sobre el descanso. Y cuando hablamos del descanso no solamente vamos a hablar sobre el sábado, un día especial que Dios colocó en la semana para que sea un momento de reencuentro con nuestro Creador, sino que todo lo que conlleva en sí el descanso, en distintos aspectos, ¿sí? En esta semana vimos justamente una introducción a este tema. Y en estos minutos que vamos a tener juntos ahora, yo quiero compartir con vos un breve resumen de lo que fue, destacando algunos puntos importantes, ¿no? Primeramente, quiero invitarte allí que con tu Biblia me acompañes al libro de Génesis, capítulo 2, 1, 3, donde nos habla que Dios creó y apartó un día especial en la semana, el día sábado, ¿sí? En Génesis 2, 1 al 3. Y es interesante que allí, en esos versículos, Dios no estaba cansado, Dios no necesitaba descansar en ese día, porque a pesar de que había hecho la creación de todo el universo, Dios no se cansa. Pero Dios habla sobre el descanso, ¿sí? Yo te quiero leer este versículo. Dice así: fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante que Dios estableció un día de descanso, un día de reposo, aún antes de que haya o existiera un ser humano que estuviera cansado, ¿sí? Entonces, ese reposo, ese descanso va más allá de reponer nuestras fuerzas físicas. Tiene que ver con depositar nuestras vidas completamente en las manos del Señor, descansar en el Señor. Dios sabía que a lo largo de la historia el ser humano iba a llevar un ritmo de vida donde realmente iba a terminar cansado, iba a necesitar un descanso, no solamente espiritual, sino también físico. Por eso Dios establece allí en la creación y muestra su interés, su preocupación en que nosotros podamos encontrar ese descanso. Hay un versículo muy conocido que es allí en el Evangelio de Marcos capítulo 6:31, Marcos capítulo 6:31, donde también vemos esta misma idea. Dice así: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Cuando los discípulos volvieron de ese viaje misionero que habían hecho y se encontraron con Jesús y le contaron todas las maravillas que habían vivido, experimentado, Jesús les dijo: paren un poco, vamos a descansar, vamos a un lugar aparte y allí ustedes necesitan descansar. Y ahí Jesús está mostrando realmente interés y preocupación por el descanso en el ser humano. En ese momento Jesús lleva a sus discípulos y tienen un momento especial con ellos, ¿no? Necesitamos nosotros realmente descansar. A veces el ritmo de vida que llevamos nos llevan a vivir una vida acelerada, una vida en donde nos llenamos de ansiedades, preocupaciones y donde no le damos lugar al descanso. La segunda parte de esta lección tiene que ver con una experiencia que vivió Baruc y aparece registrado allí en el libro de Jeremías, el capítulo 45, versículo 1 en adelante. Hay un mensaje especial a Baruc, ¿sí? Dice: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribí en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso.
Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Es interesante ver cómo en este versículo se refleja lo que estaba viviendo Baruc, ¿sí? Él dice que sentía tristeza, dolor, cansancio, gemía, no hallaba descanso, ¿sí? Evidentemente estaba pasando una situación en su vida que lo estaba llevando a experimentar todas estas emociones negativas. Y la respuesta de Dios a Baruc, a esa situación, es muy interesante porque Dios le dice, a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, yo voy a estar con vos, yo te voy a proteger, yo te aseguro que mantendrás tu vida. ¿Sí? No importa lo que esté pasando a tu alrededor, yo voy a estar contigo en cada momento. Familia, nosotros podemos estar también pasando angustias, situaciones, crisis, que nos llenan de miedo, de angustia, de dolor, pero descansemos en el Señor, confiemos en el Señor, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor. Él nos asegura a través de su palabra que Él va a estar con nosotros en cada momento, no importa cuál sea la situación, necesitamos experimentar nosotros también. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza plenamente en Dios, en lo que Él puede hacer en nuestra vida, lo que suceda a nuestro alrededor, ¿sí? Lo vamos a poder superar de una manera diferente, lo vamos a poder llevar de otra manera. Por eso este mensaje es tan acertado para Baruc, y también hoy en día Dios nos dice a nosotros este mensaje. Yo voy a estar con vos en cada momento, ¿sí? Yo te aseguro que estaré con vos, no importa las situaciones que estés viviendo. Por eso es lo que llenó de esperanza a Baruc, ¿sí? Había luz al final del túnel de Baruc. Dios preservaría la vida de Baruc incluso en medio de la destrucción, el exilio y la pérdida. Dios iba a estar con Baruc, ¿sí? A pesar de las situaciones que él les tocaba enfrentar. La parte número 3 de esta lección tiene que ver con algunas definiciones que se dan del descanso en cuanto al Antiguo Testamento. Ustedes saben que el hebreo es un idioma que es mucho más rico en expresiones que el castellano, que el español, ¿sí? Por eso, para decir descanso, nosotros tenemos una o dos palabras para referirnos a eso. En el hebreo hay una variedad más amplia, ¿sí? Que nos muestran los distintos matices de lo que implica el descanso. La palabra más conocida tal vez para nosotros es el Shabbat, ¿sí? Sábado, que lo que significa es cesar, descansar, tomar unas vacaciones, ¿no? Hace referencia a nuestro descanso físico de alguna manera también, a hacer un alto en lo que venimos haciendo. Esta referencia es la que aparece allí en Éxodo 5:5, ¿no? Donde se habla sobre justamente el cuarto mandamiento. Otra referencia también al descanso es la palabra nuak, que aparece allí en Éxodo 20:11, donde también se traduce esto como descanso, como detenerse, ¿sí? Esta palabra es la que aparece allí en el libro de Números. Hay otra forma verbal del descanso que es shakat, estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo. Es una palabra en donde Dios utiliza para tranquilizar y dar calma a su pueblo, ¿sí? Que se traduce como más bien como con esa paz que Dios quiere dar, ¿sí? A su pueblo. Y luego está el verbo ragá, que también se utiliza para indicar descanso, ¿sí? Pero con una connotación negativa, ¿no? Esto aparece, es una advertencia que aparece en el libro de Deuteronomio y habla acerca de la desobediencia del pueblo de Dios, ¿no? Y Dios le dice a Israel que no encontrará descanso en el exilio, no encontrará ragá, ¿no? Hay distintos términos, incluso un término bastante interesante es el que aparece en Deuteronomio 31:16 y 2 Samuel 7:12, donde también se habla sobre un tipo de descanso, pero que tiene que ver con el descanso de la muerte,
¿sí? Por eso es interesante tener esta variedad en claro de distintos verbos que nos hablan sobre el descanso, pero en distintos aspectos del descanso, que lo vamos a ir analizando más adelante, ¿sí? A lo largo de estas semanas vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿no? Pero lo que es importante también destacar es que Dios desea darnos un descanso a nosotros, ¿no? Un descanso no solamente físico, sino también un descanso espiritual, que es lo que nosotros como seres humanos necesitamos. En el Nuevo Testamento también aparece allí varios términos, varias palabras que nos hacen pensar en el descanso que Dios quiere darnos, ¿sí? Una de las palabras más conocidas allí en el Nuevo Testamento es anapauo, que significa descansar, relajarse o renovarse, ¿sí? Es la palabra que aparece en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, versículo 28, donde Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? Jesús quiere darnos ese anapago que nosotros necesitamos, ese descanso, ese alivio, esa renovación. Otro verbo que aparece allí y que indica también reposo es hesichazo, ¿sí? Que describe de alguna forma el descanso sabático, ¿sí? De los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba, allí en Lucas 23, 56. Pero también se puede utilizar para describir una vida serena, una vida tranquila. Yo quiero leerte un versículo que aparece allí en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 32, que es el versículo que habíamos leído anteriormente, donde Jesús le dice a sus discípulos: necesitan descansar, vamos a un lugar alejado, un lugar retirado para que podamos tener ese descanso. Yo me imagino a los discípulos, después de haber estado esos momentos predicando, donde estaban esos momentos involucrados haciendo la obra del Señor, ahora venían, se encontraban con Jesús y Jesús les decía: ustedes necesitan descansar, ¿sí? Necesitan parar un poco, ¿sí? Renovar fuerzas, fortalecerse para seguir avanzando y para seguir continuando con la misión. Y esto nos hace pensar en que necesitamos también incluso descansar o parar un poco en cuanto a las actividades que tienen que ver con la misión. He conocido muchísima gente que están muy involucradas, que dan todo para llevar la misión adelante, ¿no? Y cuando llevamos y estamos tan metidos, ¿no?, en lo que es la misión y no nos damos ese descanso que nosotros necesitamos o el descanso que nuestra familia necesita, eso también puede ser perjudicial, ¿sí? Por eso Jesús, en medio de esa situación donde tranquilamente podía haber animado y utilizado esa fuerza que tenían los discípulos para seguir evangelizando, Jesús dice: no, yo quiero que ustedes descansen, que ustedes se tomen un momento, ¿sí? Yo te animo a que también lo puedas hacer, que también puedas, a pesar de los compromisos, las responsabilidades que tengamos también en cuanto a llevar adelante la misión, que puedas también tomarte ese descanso, ¿sí? Para meditar, para reflexionar y para ponernos nuevamente en la mano de Dios y que el Señor nos guíe, nos dirija. Por último, quiero compartirte una experiencia, que es la experiencia de Caín, ¿sí? Ustedes conocen la historia de Caín y Abel. Caín fue el primer asesino, homicida de la tierra. Cuando Dios le pidió a Abel y Caín que presentaran las ofrendas, Abel llevó lo que Dios había pedido y Caín llevó el fruto de la tierra, ¿no? Caín fue una persona que nunca estuvo totalmente de acuerdo a los sacrificios, ¿sí? Él, al presentar esa ofrenda que constituía los frutos de la tierra, de alguna forma estaba reprochándole a Dios que él podía, por sus propios méritos, poder justificarse o aceptar esa salvación, ¿sí? Todo lo contrario a lo que Jesús quería enseñarle a través de los sacrificios, las ofrendas. Y eso fue lo que lo llenó a él de odio contra su hermano, al ver que su ofrenda había sido rechazada. Y hay una palabra interesante allí en Génesis, en el capítulo 14, cuando se trata sobre esta historia.
Dios le dice a Caín que va a ser errante y extranjero, ¿no? Que iba a estar, incluso Caín le pide que le garantice, ¿no? Que de alguna manera nadie le haga daño, entonces Dios le pone como una marca para justamente protegerlo de esa manera. Pero yo pienso en lo siguiente, cuando Caín es desterrado, ¿no? De alguna forma de allí de su familia, y él se va a recorrer la tierra, Caín nunca más volvió a tener ese descanso, esa paz. No porque Dios no se lo quería dar, sino porque él la rechazó. Toda su vida Caín vivió errante como extranjero en donde él iba, ¿sí? Él mismo había rechazado ese descanso, esa paz que el Señor quería darle por la desobediencia, ¿sí? Y eso lo llevó a vivir a él una vida de total rebeldía con Dios, ¿no? Y ustedes saben que la descendencia de Caín también fue una familia, un pueblo en rebeldía con Dios, ¿no? O sea, cómo la rebeldía de una persona se va de alguna forma pasando a otras generaciones. Y yo quiero compartirte una cita, que es la que aparece en el día viernes. Dice, esto aparece en el desierto de la gente, dice: aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración, el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin hará resultado eficaz para el bien. No descuidemos ese momento, no descuidemos lo que a nosotros nos corresponde hacer como hijos de Dios. Buscar reflexionar en Dios, buscar fortalecernos a través de su palabra. Tenemos una misión que hacer, que cumplir, sí, pero no descuidemos lo más importante, que es nuestra vida devocional, ¿sí? Dios quiere darte un descanso, Dios quiere darte paz, Dios quiere darte tranquilidad, Él quiere que vos sepas que Él está allí al control. Yo sé que es todo un desafío poder encontrar allí un momento en el día para poder estar con el Señor en medio de todas nuestras actividades, pero ese es el desafío, que en medio de las situaciones, en medio de los trajines diarios, que podamos apartar un momento para encontrarnos con el Señor y hallar descanso realmente en Él. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en este día.